que está aquí, vamos a ver. María José fue la primera. Bueno, ella tiene esos dos temas. Tenemos el tema 1, atropellamiento y electrocución de fauna silvestre en Costa Rica y depredación de vertebrados por animales domésticos. Entonces, esos temas están ok. Después tenemos a Inés, que va a trabajar con ¿qué, Inés? Costos económicos de la electrocución y atropellamiento de fauna silvestre en Costa Rica. Ese es un tema muy interesante que no dio tiempo para abordarlo en el curso, pero Inés nos va a complementar eso. Y después el segundo tema, importancia de los hábitos del mono congo como parte de estrategias de conservación en Playa Hermosa. Ok, Inés, es eso, ¿no? Ok. Así es. Así es. Ok, después está Andrea. Transmisión de enfermedades contagiosas entre fauna silvestre, animales domésticos y seres humanos. Ahí solo tengo una observación. Si vos tenés observaciones también, Marco. Yo tengo una observación con respecto a este tema. Es algo amplio, Andrea. Entonces, te recomiendo tal vez enfocarlo a una región en particular, si no vas a hacer una tesis de doctorado, ¿entiendes? Porque es demasiado amplio, entonces tendrías que estudiar, buscar un montón de literatura, etc. Recuerden que la idea con estas presentaciones no es que hagan una tesis, sino que, como hicimos hoy, digamos, con este artículo, elijan unas referencias buenas para hacer una revisión detallada de un tema en particular. Puede ser con un trabajo, o 2 o 3 o más. Entonces, en este caso, a no ser que exista una revisión bien detallada, yo creo que te va a demandar mucho tiempo. Entonces, quizás aterrizarlo un poco mejor en un área en particular de Latinoamérica, de Costa Rica, de preferencia, que sea en el neotrópico, pero si es para África o otro lugar, también no hay problema. Y conflictos de fauna, vea usted, de fauna silvestre en aeropuertos, ahí vas a tener que investigar bastante porque esa información está muy dispersa. Entonces, ya veremos cómo te va. Pero bueno, los dos temas, vamos a ver, yo los acepté ahí, pero ese segundo, no sé qué tan viable será, tenés que revisar si hay suficiente información. Hasta donde yo sé, la gente de los aeropuertos no suelta esa información fácil. No sé si Marco sabe de algún lugar donde se pueda conseguir, bueno, además de aviación civil, de donde se pueda conseguir información sobre el tema, Marco. Ahí tenemos contactos en aviación civil también para poder transmitir esa información. ¿Quién va a trabajar? Andrea, ¿vas a trabajar también con aeropuertos? Sí. Ok. Esa es la fe, dice Andrea. Después esperemos. Después está John. Aprovecho, Andrea, perdón, Oscar. Sí. Aprovecho, Andrea, como tenés ese tema ahí, en la U, en la Escuela de Biología, hay un proyecto de investigación asociado a especies silvestres que afectan aviación. Y entonces podríamos valorar si hay algún tipo, vamos a tener varias giras a los diferentes aeropuertos, a colecta de bichos. Entonces, si en alguna de ellas puedes apuntarte, se va ahí con el grupo a ver ese asunto y hablas de una vez con los coordinadores de esas áreas temáticas en aeropuertos. Sí, sería buenísimo. Más bien después me puede decir quiénes son para estar en contacto. Pura vida. Claro, tenés que aprovechar. Sí. Después está John. John, ¿cómo te dicen a vos? ¿John o Keylor? Yo le puse John ahí, pero... Sí, la mayoría de personas me dicen John porque es más corto.
Bueno, entonces se queda John. Y además, Keylor, Keylor ya está muy quemado, Sí, Keylor ya está en uso excesivo en este momento. demasiado. Entonces, John propuso legislación ambiental y responsabilidad del Estado en la prevención de incidentes con fauna silvestre. ¿Qué título más largo? En áreas urbanas y periurbanas. Y el primer tema está aceptado y el segundo tema lo tuvo que cambiar, ¿no? Ahora Sí, pusiste correcto. estrategias empleadas para la protección y manejo de especies exóticas, traficadas o qué, o violentadas. Violentadas, ¿qué es Sí, eso? sí, sí. Sí, Violentadas. sí, intenté escribir violentadas, pero Ah, me equivoqué por ahí, con fines sí, ornamentales. con fines ornamentales, estrategias empleadas para la protección de especies exóticas. ¿Puedes comentarme más cuál es la idea? No estoy llegándole mucho. Bueno, en realidad es algo que me surgió y quería discutirlo, a ver si se puede desarrollar. Y va más enfocado a estos animales que son extraídos de áreas silvestres o cuyas áreas silvestres son invadidas para extraer, por ejemplo, con los rinocerontes los cuernos, con los elefantes los colmillos, con, por ejemplo, aves que también se extraen con fines ornamentales. Entonces, estaba pensando en buscar información relacionada al respecto y comentar un poco de estrategias que hayan empleado países que estén más, digamos, envueltos en esto para, para, Ok. digamos, ejemplificarlo. Entonces te recomiendo, si es así, algo más, un estudio más de caso como África, que vas a encontrar más, algunos países africanos vas a encontrar más información al respecto, porque para Costa Rica como que va a Sí, estar más difícil. Entonces sí, yo lo tal estoy vez, pensando por sí, acá y información, digamos, disponible posiblemente haya menos. Pero ya aquí de igual manera se ve extracción de aves, se ve extracción de animales como monos para mascotas. Entonces, pensé que tal vez pueda encontrar algo al respecto y relacionarlo con esta John, yo creo zona. perdón, Oscar, podría orientarlo más a lo que es el trasiego de especies de vida silvestre. O sea, hay un mercado negro completamente y Costa Rica no escapa de eso. O sea, aquí hay un mercado negro fuertísimo de serpientes, Ujú. de artrópodos, de la parte de aves, de anfibios, ¿verdad? Entonces, sí vas a encontrar, no es tan fácil, pero sí, antes se comercializaba inclusive por páginas en internet animales de Costa Rica. Y entonces vas a ver que te vas a encontrar una serie de situaciones de comercialización ilegal de especies de vida silvestre que están por ahí. Entonces, tal vez el título es lo que hay que redactar un poco más, ¿verdad? Más que todo, ¿cuáles serían esas estrategias? Como dice Oscar, en África que han surtido efecto para la protección de cierto tipo de grupos de animales. Sí, sí, claro, está bien. Sí, entonces, fue que sí, con respecto a lo que el profe nos dijo, que fuéramos seleccionando, se me ocurrió la idea, pero ahí puse esto de manera tentativa. Voy a intentar cuadrarlo un poquito más. podríamos dejarlo, por ejemplo, John, como menciona Marco, comercio ilegal, tal vez, que trabajes con comercio ilegal de especies en Costa Rica y estrategias para la mitigación, una cuestión así. Va a ser un trabajo pesado, te cuento, porque la información está muy dispersa. Existe, pero Sí, está sí, muy dispersa. por eso mi idea inicial era enfocarlo en países donde sí haya estudios tal vez más oficiales, porque, como dice usted, estoy consciente de que al tratarse de algo que es ilegal y que se maneja por debajo de la mesa, como dicen, posiblemente la información para este país es escueta, pero ahí vamos a intentar a ver qué puedo encontrar. Ok, entonces revisa eso y si no, pues lo haces para un país donde exista esa información.
pero para Costa Rica está bien dispersa la información. Sería interesante el tema, sí, solo que así que pueda lo aterrizás y vemos si va a ser viable o no. De acuerdo. Igual, la idea es que sea por lo menos que avises con mínimo una semana de tiempo para que nos dé chance de verlos, cuál va a ser la información que vas a utilizar, cuáles artículos, cuál va a ser la literatura que vas a usar para montar tu presentación o las bases de datos. Kaylin dice que va a trabajar el tema 1 con técnicas de rescate y atendimiento de fauna silvestre accidentada. Ok. Fauna. Ahí también, después solo Kaylin. ¿Dónde está Kaylin? Aquí estoy. Está ahí. Kaylin, mira, aquí también después hay que aterrizarlo un poco, ¿sabes? Porque si lo dejas así abierto, uno entiende que es a nivel mundial. Dice técnicas de rescate. Entonces está bien, solo que hay que aterrizarlo. Eso va a depender mucho de las referencias que vayas a utilizar. Si vas a utilizar, digamos, un artículo o más artículos, un capítulo de libro que está basado solo en Costa Rica, pues es bueno mencionarlo de una vez que va a ser para Costa Rica, o va a ser para un país de África, va a ser para México, etc. Ok. Porque Sí, así como está, es muy amplio. Y el segundo tema, ya la seguí. muerte de aves en parques eólicos. ¿Cómo la ve, Marco? El segundo tema de ella, muerte de aves en parques eólicos. Ahí hay algo interesante, que digamos, más que todo, se ha evidenciado un cambio de comportamiento en animales de vida silvestre provocado por las muertes de los aireadores, bueno, de las torres estas, en donde caen palomas, caen murciélagos, y entonces muchos animales están alimentándose de esos otros bichillos que llegan ahí abajo, ¿verdad? Mm, Habría que ver qué tanta información hay con respecto a disponible en Costa Rica, o no sé si lo vas a hacer a nivel general. No sé, o sea, está así mm, hay que estructurarlo más, digamos, ver cuáles podrían ser esas especies de vida silvestre que se están viendo afectadas por las Las turbinas, ¿verdad? Y ver si realmente hay documentación al menos para el país. Sé que hay algunos proyectos que han tratado de invertir recursos en la protección de este tipo de cosas, pero no sé qué tan factible sea conseguir esa información aquí, Gail. Ok, entonces voy a buscar y si no encuentro acá, podría hacerlo de otro lugar. Preguntarle, ¿tenés contacto con Bernal Rodríguez? Sí. Sí, ok, yo creo que él podría colaborarte a ver si hay algún estudio o Eh, algo. bueno, yo he hablado con él de ese tema, pero dice que para él, o sea, nadie ha investigado, por ejemplo, de murciélagos, pero sí se sabe que hay como que hay datos de que hay accidentes de murciélagos, pero él dice que es un tema de tesis. No, o sea, nadie ha investigado sobre eso, al menos en Costa Rica. Sí, sí. digamos, perdón, Oscar, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Argentina. Yo andaba con Bernal esa vez con un asunto de impacto de las eólicas a nivel de animales de vida silvestre, y dentro de las exposiciones que nos brindaron me di cuenta que sí hay en otros países estudios verdaderos de la afectación de las aspas de esas
Máxima Torres, ¿verdad? Y muy poco hecho en Costa Rica. Y entonces sí, como lo mismo te dice Bernal, aquí es todo un trabajo de tesis y entonces muy amplio, se te escaparía casi, a menos de que quieras hacer una tesis a futuro de eso, ya vas adelantando el trabajo, ¿verdad? Pero sí, podría más bien, sería un logro encontrar algo que ya haya escrito o que se haya realizado aquí. Yo sé que hay como 3 proyectos eólicos que se han hecho un levantamiento de especies encontradas en los suelos alrededor de las torres eólicas. Perfecto. Kaylin, en cuanto a ese tema de las torres eólicas, después me hablas, puede ser al WhatsApp del grupo, y podría ponerte en contacto con Davis, se llama, un biólogo que trabaja en la gestión ambiental en Miravalles y los campos, trabaja más ¿cómo se llama? En los proyectos geotérmicos, pero creo que también trabaja ahí con varios proyectos eólicos. Tal vez él tenga alguna información que pueda compartir con vos, no sé. Entonces, ¿Está bien? podría ser un contacto útil. Mónica Vallejo, Gracias. de nada. Vamos a ver, ella propone el primer tema, estrategias de prevención y mitigación de atropellamiento. Todo lo que ya eso había sido seleccionado por María José. Entonces, por eso ese tema fue rechazado. Y el segundo tema no propusiste nada todavía. Entonces, vas a tener que pensar en 2 temas. Ok, sí. Recordá que yo les sugerí algunos temas, pero existen cientos de temas posibles. Es solo tener un poco de creatividad y abordar algunos temas que no hayan sido tratados en detalle en el curso. Entonces, pero sí es bueno que desde ya lo vayas pensando, ¿sabes? Para irnos programando. Mónica, perdón, ¿quién habló? Mónica, Mónica, perdón, es que no estoy viendo qué pasó. Mónica, nada más, perdón, ahora alguien comentó, creo que fue John, sobre los tartuceros en Cartago. Sí, ¿verdad? Yo creo, John, fue John. vos que contó. Sí. Yo lo vi, bueno, correcto. Me parece que ahí hay un tema muy interesante que tiene que ver con las empresas que brindan control biológico de plagas en el país y que ni siquiera algunos saben qué especies están eliminando. Roedores, le matamos las ratas que llegan a su casa, pero resulta que los ratos no son ratas, son especies endémicas. Por ejemplo, murciélagos, que salió el tema también en otro grupo, matan todos los murciélagos que hayan y punto. Y no son especialistas en reconocimiento de esas especies. Entonces podría haber un tema por ahí, si te interesa. Perfecto. Me parece posible de ver cómo están eliminando o cómo hasta evitar o disminuir que este tipo de empresas eliminen o afecten seriamente la población de animales silvestres, a tener en cuenta conocimiento de cuáles especies son las que están eliminando, por ejemplo. Ok, sí. Pues, me parece un tema Voy a interesante. investigar, ¿verdad? No te estoy imponiendo, pero te puedes revisar, a ver. Ok, muchas gracias. Sí, a mí lo único que me preocupa de esos últimos temas que hablamos es si existen datos, ¿saben? Entonces, si ustedes seleccionan un tema, por más interesante que sea, y no existe literatura al respecto, pues no va a ser viable. O
o van a invertir un montón de tiempo, ¿sabe? Para poder colectar esa información, tiempo y dinero a veces, porque van a tener que viajar a los lugares y investigar directamente en campo. Entonces, esa como que no es la idea de las presentaciones. Lo ideal sería que, a no ser que, como dice Marco, en futuro piensen hacer una tesis sobre el tema. Entonces, ahí estarían avanzando. Pero nosotros se las habíamos dejado más facilito, por decirlo de alguna forma. Incluso pueden basarse en trabajos que ya estén publicados para que no tengan que hacer todo el proceso de investigación. Eso ya sería más para la parte de presentación del proyecto. Y Oscar, Sí. y la conectividad de todo lo que son los puentes colgantes y de pasos de fauna y todo ese tipo de cosas podría ser un tema interesante revisar, a ver si realmente están cumpliendo su objetivo. Eso yo creo que ya lo está trabajando Inés, ¿no? Inés Bueno, ya Inés lo tiene. Ok. Sí. Entonces, eso no implica que otro estudiante pueda complementar, porque Inés va a trabajar más para Playa Hermosa y eso, ¿no? Entonces, vean que el mismo tema podría ser investigado para otras regiones del país o para otros países, sin necesidad de que se superponga directamente con el trabajo de Inés. Y luego que el trabajo de Inés está más enfocado en primates, pero no sabemos, digamos, para fauna terrestre, para felinos, para venados, etc. Entonces, de un mismo tema como estrategias de mitigación de electrocución y atropellamientos, podríamos tener muchos subtemas. Eso sí, tienen que evaluar que existe información. Si es un tema del cual no hay nada publicado, no existen datos, pues no va a ser viable, por decirlo de alguna forma. Sí, profe, yo de hecho iba a preguntar que si el tema de atropellamiento y electrocución no se podía dividir tal vez en dos para que Mónica pudiera hacer no sé, o sea, pudiera hacer una de las presentaciones con una de esas dos divisiones, digamos. Ahí ustedes se ponen de acuerdo. La cosa es que no Si se no, yo lo puedo hacer de atropellamiento y ella de electrocución, o no sé si ella quiere buscar mejor otro. No, o sea, me parece una buena idea. Podríamos ver si hay como suficiente información para poder dividirlo. Ujú, está bien. De hecho, a ver, no sé si se fijaron ahí en el ambiente virtual del curso, para el día 22 va a haber una charla, 22 de octubre, va a haber una charla con Karina y Daniela Araya. Ellas nos van a hablar de estrategias para el manejo de casos de atropellamiento y electrocución en Costa Rica. Entonces, ellas podrían ser una fuente de información importante para ustedes. Digamos, son de las personas que están más por dentro en los esfuerzos de mitigación de ese tipo de accidentes en el país. Entonces, tienen mucha información, incluso hay varias guías que ya están publicadas sobre mitigación. Si quieren, se las mando. Yo creo que ya las puse ahí en la carpeta esa de la literatura recomendada. Entonces son fuentes de información importantes para quien quiere trabajar con ese tipo de tema de mitigación de daños por electrocución y atropellamiento. ¿Alguna cosa más? Yo estaría de acuerdo, digamos, en dividir ese tema, porque sí, digamos, por ejemplo, de atropellamientos hay muchísima información, es muy amplio, y de electrocución también. Entonces se puede dividir y yo me agarro solo con electrocución. Bueno, ahí ustedes ven, como les digo, hay muchos otros temas que también son interesantes, pero si quieren enfocarse a nosotros y al curso en general les serviría más diversificar, ¿saben? Diversificar temas, porque el manejo de fauna no solo atropellamientos y electrocución, hay muchas otras cosas interesantes que quedarían por fuera
uno de los temas que Marco y yo teníamos mucho interés en que ustedes trabajaran era el análisis de los costos económicos de esos conflictos. Ya hay una de ustedes que lo va a trabajar. ¿Quién es? Costos económicos. Yo creo que soy yo, si no me equivoco. Creo que sos vos. Sí. Sí, es que no Costos económicos de colocar los puentes y todas esas cuestiones. Entonces, también, por ejemplo, costos económicos de atropellamiento, de las medidas de mitigación en carreteras, los puentes, los pasajes subterráneos y toda esa cuestión, de eso se sabe muy poco. Entonces, eso es otro tema interesante. Solo habría que ver también si hay fuentes de información apropiadas. Y si hay datos suficientes. También, Oscar. Sí, señor. Hay un tema interesante que es la atención de situaciones de animales de vida silvestre por parte del MINAE y bomberos, que no ellos tienen los registros, pero no están divulgados. No se sabe cuántas atenciones de serpientes tienen a diario o semanalmente, y hay todo un registro, hay bitácoras de eso. Entonces sería interesante si alguien puede accesar y entrevistar al encargado y sacar esa información y publicarla inclusive, ¿verdad? Cuántas atenciones de vida silvestre atienden, cuánto le cuesta a bomberos atenderlos o al MINAE. Sería información valiosa para una investigación pequeña y muy productiva, digámoslo así. Sí, bueno, eso ya sería como para el proyecto de investigación. Ahí sería a mí me gustaría intentarlo, Marco. Voy a ver si consigo algún contacto y ver si lo puedo llevar a cabo, aunque sea para el proyecto, como dice el pro. Claro. Pero para las presentaciones, lo que les recomiendo es que sean prácticos y que no se hagan bolas ahí, seleccionando temas que vayan al final a hacer investigaciones, la verdad. Y ya para el proyecto, ahí ya pueden pensar en algo más como lo que está diciendo Marco. Que eventualmente hasta sería publicable o sería de utilidad pública. Entonces yo creo que llegamos hasta ahí, jóvenes, a no ser que tengan algún comentario, alguna cosa. Y que sí. Oscar, perdón. Tengo Sí. una pregunta. ¿Las presentaciones son solamente PowerPoint y ya no hay parte escrita? O para el proyecto sí, pero para las presentaciones estas. No precisa. Bueno, en el programa solo hablamos de presentación. Lo que se va a evaluar es la presentación oral. Y usted puede apoyarse en videos, como cualquier presentación, en diapositivas, entrevistas, etc. Pero entre más simple sea, pues va a ser más viable para ser realizado. Andrea, yo sé que en el programa no está la parte escrita, pero no queda de más, si a ustedes no les molesta, un pequeño resumen de 2, 3 páginas, que es la guía que ustedes usan como parte de la presentación y que podrían entregar conjuntamente con la propuesta. Y me parece, y queda bonito, vamos haciendo un AMPO de registro de todos los proyectos. La idea es que se vaya quedando información que se pueda ser útil a posterior, por ejemplo. Marco, pero esos no son proyectos, esos son las presentaciones orales. Sí, por eso, estamos de acuerdo, pero por eso las presentaciones, que pueda quedarse algo escrito pequeñito, no importa. Sí, eso sería conveniente, digamos, en el caso de que ustedes utilicen varias referencias. Si van a utilizar, por ejemplo, solo la referencia de Nihus, pues ya es algo que está publicado. Ustedes van a hacer un resumen de Nihus. Ahí no tendría mucho sentido, pero si ustedes hacen una revisión bibliográfica de 3, 4, 5, 10 o hasta más autores, ahí tiene sentido lo que dice Marco. Entonces va a depender de las fuentes bibliográficas y fuentes de datos que ustedes usen para montar la presentación. Igual recuerden que todas las presentaciones van para ¿dónde?
¿Para dónde van? Para el ciberespacio, gente. Van para YouTube, van para mediación virtual, van a estar ahí Ya estaba disponibles. asustado yo. ¿Ah? Ya estaba asustado yo. ¿Cómo? ¿Asustado? ¿Por qué? Ya no sé, no sabía para dónde iban. Pues Estaba- sí, esas presentaciones van para el ciberespacio y van a quedar disponibles y eso lo digo para que ustedes se estimulen y que la hagan bonita porque nuestra idea es que sirva también para difusión científica. Entonces cualquier persona va a poder llegar a accesar, mira, charlas sobre fuentes de estrategias para mitigación de accidentes con primates. Ahí van a internet y ahí está esa charla y ahí la asisten cualquier persona del mundo. Entonces, si ustedes hacen una presentación bonita, no es solo para nosotros, para que asistamos nosotros, sino que son nuevos tiempos, ¿no? Y ahora el mundo tiene acceso a eso. Y así estamos promoviendo también que otras personas se interesen en este tipo de temáticas y quién sabe, se transforman en estrellas, tal vez no de cine, pero de YouTube. De YouTube. Por cierto, ¿vieron el video sobre manejo sobre captura de animales silvestres que les dejé? Donde está este señor aquí como protagonista también. ¿No lo vieron? No, profe, yo no tuve chance de verlo, pero de seguro sí lo veo esta Están ahí semana. Fue que me percaté tarde que estaba ahí el enlace. está ahí en el canal de Animal Behavior and Conservation. Entonces, más bien les agradecería ahí que se inscriban porque necesitamos 100 inscritos para tener un dominio propio. Y vamos, solo faltan como 85. Qué barbaridad. Ya casi. Y hay unos payasos que publican cualquier tontería ahí de 1 minuto y tiene 3 millones de visualizaciones y 300,000 seguidores. Con algo se empieza, Oscar, con algo se empieza. Y nosotros nos escuchamos y todo y tenemos como 17 inscritos o menos. Qué barbaridad, qué injusta la vida. Ahí tenemos que tener ideas también para atraer la atención del público en general y que esos videos contribuyan, tengan un impacto en las personas en general. Profe, una pregunta. Los temas del proyecto de investigación son como libres, ¿verdad? Yo les di ahí en el programita algunas sugerencias, algunas indicaciones básicas, pero es en general. Sin embargo, también tienen que pensar muy bien en ese tema, porque algunos temas son mucho más difíciles de trabajar o incluso inviables en comparación con otros. Entonces, lo ideal es que sea un tema interesante, que no haya sido abordado en detalle en el curso y que no vaya a requerir mucho tiempo, ¿sabe? Porque si no, ahí también no sería viable. Tiene que estar enfocado en el manejo de fauna, digamos. En temas relacionados con lo que hemos visto en el curso, ¿sí? Puede ser manejo de fauna, puede ser en cuestiones políticas asociadas también, legislación, etc. Incluso en el tema que estaba mencionando Marco, ¿cómo se llama? De estrategias o de formas de establecer grupos grupos de especialistas para el manejo de conflictos con fauna silvestre en Costa Rica, que es un tema bien interesante, que daría hasta para hacer una tesis, ¿no? Y otros temas relacionados. Solo que esos temas muy interesantes, a veces uno se va en todas porque, ya sí, muy interesante, pero es viable. No, voy a tener que ir al campo, voy a tener que ir a hacer entrevistas, la información está muy escamoteada, que llamamos, y ¿entienden? Entonces, a veces el factor tiempo es importante también.
y por eso tienen que hacerle cabeza para ver si ese tema no es solo interesante, novedoso y complementa bien el curso, sino que también sea viable en el corto plazo que ustedes tienen. Incluso yo les dije, ¿no?, que pueden hacer uso de bases de datos preexistentes, si fuera el caso, en internet o en instancias del gobierno, etcétera. Yo les di el nombre de algunas bases de datos ahí en el programa que podrían ser útiles, y ahí es bueno que se pongan a analizar desde ahora para que no les, como decían antes las viejitas, no les dé la hora del burro, que no les dé la hora del burro. Ese término lo había olvidado, sí. Entonces, yo creo que sería básicamente eso, a no ser que haya algún otro comentario, ya para cerrar y dejar de grabar. Marco, ¿tenés algo que decir? Todo bien, todo bien. Todo bien, tranquilo. Profe, con respecto a la charla de ayer que usted mencionaba, como fue transmitida por Facebook Live, ella queda ahí guardada, entonces por si la quieren consultar. Ah, bueno, sí, es cierto. Ah, bueno, entonces está grabada, John, usted que quería verla. Es más, todos deberíamos verla porque está muy relacionado con los intereses del curso y sus mismos intereses personales. La misma Karina que participó en esa charla va a estar el día 22 vía Zoom con nosotros. Entonces también pueden, si les quedaron algunas preguntas o algo así, entonces las pueden evacuar directamente con ella y con Daniela. Daniela trabaja más que todo con los puentes estos aéreos. Entonces se complementa porque Karina trabaja en tierra, trabaja con la electrificación, con los problemas de electrofusión y eso, y Daniela trabaja con los atropellamientos. Entonces, yo creo que sería eso, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, jóvenes, que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao.